procurar empezar a las 12, para que todo el mundo sepa y no haya problemas. Mira, en principio, bienvenido. Esta es la cuarta edición de estas charlas que hacemos cada 2 semanas. O sea, en principio, mientras no haya nada que lo cambie, cada 2 semanas, incluidos puentes y demás, vamos a mantener esa periodicidad de 2 semanas. Y la idea es vernos aquí, eso, un viernes de cada 2, traer preparados algunos temas sobre Algeciras, unos temas cortitos, otros más largos, ir mezclando cosas unas con otras, sin mucho orden, como siempre hemos dado las clases, sin mucho orden. Hoy vamos a hablar de yo qué sé qué, y a la semana que viene hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Procurar que lo que un día empecemos, acabarlo el mismo día, para no tener problemas de continuidad, porque unos días venís unos, otros días vienen otros, etcétera. Como veis, habíamos estado hablando con la gente que venía de la Algeciras, con Mónica, que hemos estado hablando estos días, de la capacidad que tiene esto. Nosotros, vamos a ver, esto se podía hacer a lo mejor en otro sitio, pero esta es nuestra sede. Y siempre hemos hablado de hacer cosas en la sede, primero para que la gente la conozca, los que son socios porque es su sede, y los que no son socios por si se quieren hacer. Entonces, es nuestro lugar donde procuramos hacer actividades a lo largo del año. Hay otras actividades que sabéis, los bienes de patrimonio y demás, que son actividades de más que invitamos a personas a que nos hagan, a que nos den conferencias, charlas, y las hacemos en el Centro Documental José Luis Carlos, que allí caben más gente, ¿no? Allí caben 100 y pico de personas. Bueno, pues en principio, yo tengo un problema hoy. Bueno, problemas tenemos todos. Pero yo tengo un problema, es que yo no veo lo que la pantalla pone. Yo teóricamente tendría que ver en pantalla lo que yo tengo en el ordenador. ¿Y es o no es? Sí, por ahora sí. El YouTube es que estaba. Es que he puesto de fondo, a ver si esto se... No sé qué problema tengo, porque aquí siempre tenemos algún problemilla informático. Y esta vez mi ordenador, no es nuestra sede. Que no puedo quitar esto de aquí. Esto que estabais escuchando, ¿qué era? Lo que estabais escuchando era una... No sé, que tengo un problema con el ordenador. No es la pantalla. Era una... Esto es un anuncio de juego de ordenador que sale. Lo que he puesto antes, para que así de fondo, era una parte de una obra, de una zarzuela que estaba cantada por Monserrat Caballé, como se veía ahí, ¿no? Y que se llama El pájaro azul. No sé a cuántos de ustedes les suena esa zarzuela. Cuando pensemos en zarzuela, no penséis solamente en la típica zarzuela madrileña de la verbena de la paloma. No. La zarzuela es un mundo muy grande, hay quien le guste y a quien no. Pero nosotros vamos a hablar de zarzuela, por ejemplo, El pájaro azul, esa que habéis visto ahí, es una zarzuela ambientada en el siglo XVIII en Lisboa. Buenas tardes, perdón por el retraso. No se preocupe. Lo que hay que... A ver. Este señor me maneja el sitio y yo tengo el coche. Entonces, mira, si ustedes entran en YouTube y ponen aquí El pájaro azul, verán ustedes que es una zarzuela de un señor que a ustedes les sonará porque tiene una calle en Algeciras, el maestro Millán Picazo. Vamos a ver, el maestro Millán Picazo tiene una calle en Algeciras, pero mucha gente no sabe quién es el maestro Millán Picazo. De hecho, hay quien decía por ahí que creía que era un maestro como yo, un maestro de escuela de toda la vida, el maestro Millán. De hecho, nosotros decimos Millán Picazo, le vino muy bien al maestro Millán Picazo que le pusieran la posada de Millán, que la posada de Millán se llama porque está en la calle Millán Picazo. Ahora veréis que el maestro Millán Picazo era de Algeciras, pero no lo sabía nadie. Si yo pongo esta obra, ya digo, esto es lo que estaba puesto antes.
si estáis viendo aquí, este sería el libreto de la obra. Estamos hablando de una obra de 1921, o sea, hace más de 100 años. Y veis, dice, la acción se inspira en el interior de un mesón en Lisboa. En Portugal, en 1580 está ambientada. Estrenada en el Teatro Tívoli de Barcelona el 5 de marzo de 1921. La obra más conocida del maestro Millán, y ustedes a lo mejor la han visto en el Florida, que se hizo hace unos años, era La Dogaresa. ¿Os suena? La más famosa de todas, La Dogaresa. La zarzuela completa, bueno, vamos a ponerla aquí. Mirad, si ustedes miran, las entradas a dos de las principales obras. Esta que hemos dicho, que se llama La Dogaresa, un mercado, la acción en Venecia en la Edad Media. La Dogaresa es la mujer del dux, y el dux era el rey de Venecia, el duque, ¿no? El gran duque. Fijaros, esta obra se estrena en el Teatro Tívoli de Barcelona el 17 de septiembre de 1920. O sea, estamos hablando de un compositor, un músico algecireño que triunfa hace 100 años y que tiene una calle en Argentina. Por ahí empezamos. Seguro que es algecireño. Si ustedes buscan, ahora sí, afortunadamente, hay muchas cosas escritas sobre él, pero hace 40, 50 años en Argentina no se sabía que era de él. Mirad, os pongo este texto. Esto es una conferencia que da en Algeciras en 1953 don José Román, del que hablamos muchas veces, en la recién inaugurada Sociedad Algecireña de Fomento. Y dice, esto es lo que dijo José Román en 1953, o sea, hace 70 años. He aquí un músico, un compositor de música ignorado en absoluto como tal paisano y muy conocido por sus obras. O sea, José Román le encargan que dé una charla sobre músicos algecireños y él presenta al público a un músico que los algecireños no saben que es algecireño, a pesar de que muchos de los que estaban allí sí habían escuchado obras de él. Dice, se llama Rafael María de las Mercedes Millán Picazo y vino al mundo en nuestra ciudad el 24 de septiembre de 1893, hace 60 años. O sea, cuando José Román habla de él aquel día, el maestro Millán vive todavía, pero los algecireños no saben que es algecireño. ¿Por qué le ponen una calle? Le ponen una calle, a la veréis, después de morir, cuando los algecireños se dan cuenta de que tienen a un músico que ha sido muy importante en la música española, pero que los de aquí no sabían que era. Yo tengo por aquí, no sé si estará Julio Vizoso. No está. Julio me contaba un día que cuando estaba estudiando ingeniería en Barcelona,
los estudiantes de la época iban a los teatros de Barcelona y les daban dinero por aplaudir, la claque se llamaba, ¿no? Cuando había una obra o algo, se ponían de pie, goles, y era porque cobraban por hacer aquello. Entonces un día me contaban que los estudiantes hacían ese trabajo para ganarse unas perrillas, que un día en un teatro de Barcelona, el señor que era el jefe de aquello, de la claque, les pagaba, vamos, este señor le preguntó, ¿usted de dónde soy? Y entonces le dijo Julio, yo soy de Algeciras. Y le dijo que no, hombre, yo de Algeciras conocía al maestro Millán. Y Julio me decía, dice, yo cuando dijo que conocía al maestro Millán, yo no tenía ni idea de quién era el maestro Millán, y le dije, hombre, claro, pero el maestro Millán, ya digo, es un personaje desconocido en la ciudad prácticamente hasta que muere. ¿Y quién era este hombre? ¿Era importante o no? Pues fue uno de los grandes de la música española, y ahora veremos algo que ocurrió. Mirad, les voy a poner este artículo. Este artículo es un artículo dice, en la obra Espasa Calpe de toda la vida, en el tomo de 1916, fijaros, 1916, indica que había un señor que se llamaba Pablo Luna, que en 1908 fue nombrado director del Teatro de la Zarzuela de Madrid, en donde emprendió una campaña a favor de la música española, dando entrada a compositores noveles de tanto méritos como Falla, Turina, Guridi y especialmente Millán. Fijaros que pone a Millán por encima de Falla, de Turina y de Guridi. Y estamos hablando de 1916. ¿Quién era este hombre que nació en septiembre de 1893? O sea que cuando publica eso, Espasa, él tiene 22 años. Y en el Teatro de la Zarzuela, este señor Pablo Luna lo está promocionando por delante de Falla, de Guridi y de Turina. Mirad, os cuento, hay un artículo sobre el maestro Millán, que habla, vamos a ver, en la página 475, yo tengo que llegar a la 475, vamos a llegar, 475, este es un artículo de la revista Almoraima de 2008, y en este artículo, ahora veréis, si yo no me paso, 475, Rafael Millán Picazo, ahí tenéis una imagen. Pensad que todas las imágenes que veáis del maestro Millán tienen menos de 32 años. No hay imágenes más mayores, ahora veréis por qué. Este hombre, este artículo sobre el maestro Millán, de don José Antonio Benítez Santos, año 2008, nos cuenta: según refleja su acta de nacimiento, efectuada el 27 de septiembre de 1893, y compareciendo su padre, don Dionisio Millán Gracia, natural de Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real, de 27 años y de profesión músico de primera y domiciliado en la calle Munición número 21. En ese lugar nació el día 24 de septiembre de 1893 a las 12 menos 5 de la noche Rafael María de las Mercedes Millán Picazo García Marín. Su padre, que era de Ciudad Real, de Pozuelo de Calatrava, por la línea materna doña María Picazo Marín, de 22 años, natural de Algeciras, así como sus abuelos maternos, don Rafael Picazo y doña Micaela Marín, que también era de Algeciras. O sea, estamos hablando no de alguien que nace aquí porque sus padres han venido, porque su padre es militar. Su padre es músico militar, sino un músico militar que está aquí destinado y se casa con una señora de Algeciras que a su vez es hija de dos personas que son de Algeciras. O sea, este es algecireño con todos los papeles. Muchas veces, no, pero nací aquí y se fue. No, este nació aquí y sus abuelos vivían aquí. Hay una duda con esto. Si su madre era de aquí y sus abuelos eran de aquí, ¿por qué aquí no se sabía que existía? Porque ahora veremos cómo él se va a hacer muy famoso. No tenía ningún pariente aquí que dijera, hay que ver mi primo la que está liando en Madrid. O sus abuelos. A lo mejor los abuelos murieron antes. No sabemos esa parte de la historia. Este señor, ahora veremos parte de su historia, pero sobre todo, lo más curioso es eso. Mirad, estamos hablando de 1914. Tiene 21 años recién cumplidos. Es músico sin estudios. O sea, él no tiene estudios. Él ha recorrido Europa, estamos hablando de principios del siglo XX, tocando sobre todo el violín.
Como él decía, iba a Europa a ver mundo y a escuchar música, y cuando se quedaba sin dinero tocaba por los bares para recoger dinero para poder volver. Así estuvo en Alemania, estuvo en muchos lugares. Pensá que se emancipa con 16 años, se va de su casa. Su padre había estado destinado aquí de músico militar, luego estuvo en Córdoba, hay quien lo considera cordobés. Y él vuelve, y fijaros, sin estudios de música, esto es un periódico de Madrid, La Correspondencia de España, de abril de 1914. Y dice que en el Teatro de la Zarzuela, don Pablo Luna, ¿lo veis aquí? Y pone aquí, maestro, don Rafael Millán y Teodoro Cristóbal. El maestro tiene 20 años, todavía no cumplió 21, y es maestro de la orquesta del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Este es nuestro amigo Rafael Millán. ¿Qué ocurre? Que hay un problema en el Teatro de la Zarzuela. Dice, entonces en el referido año 1914, la empresa del teatro sufría grandes pérdidas económicas y se está ensayando una obra de indiscutible valor musical, tanto por el prestigio del autor como por la obra en sí. Estamos hablando de la vida breve de Manuel de Falla. Se está ensayando para que sea la obra del otoño del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Miguel Merino, director de escena del teatro, sugirió el aplazamiento de dicho estreno, pues no resultaba el momento oportuno, no solo por la obra, sino sobre todo por la cuestión económica. O sea, no vamos a estrenar esta obra, sería muy cara, no sabían el éxito que podía tener La vida breve de Manuel de Falla, y están dándole vuelta a la cabeza de qué obra poner. Estamos hablando de octubre de 1914. Y es entonces cuando Miguel Merino, que es el director de escena del teatro, está hablando con Pablo Luna, que es el director del Teatro de la Zarzuela, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Y dice Merino, oye, tenemos ahí al maestro Millán, de 20 años, que me ha dicho que tiene compuestas una serie de músicas y a lo mejor podíamos hacer algo con esas músicas, escribir un texto, porque el maestro Millán era músico. Los textos de las obras estas los hacían los autores de los libretos, los escritores. El maestro Millán tiene una música, vete a su casa, mírame qué tiene, y si con todo lo que tiene podemos componer algo y tal. El maestro Millán era muy peculiar, él componía música y le decía a los libretistas, yo quiero que esto sea de gente que vista de frac. Le daba ideas así. O esa música que habéis visto, la música del mercado de Lisboa que vendían pescado. Él compone una música pensando, sabe Dios qué, y luego los autores tienen que dar una forma, pero él decía, no, yo quiero que esto sea un mercado de Lisboa de los años de 1600. Y sobre eso se hacía la obra entera. Pero claro, aquí no, aquí estamos hablando de que él tiene músicas, pero músicas escritas, y el otro piensa que pueden valer. Hablamos de un músico de 20 años. Cuando el otro llega, ve la música que hay, el maestro Millán le dice, yo quiero tal, y componen una obra que se llama El Príncipe Bohemio, ahí lo pone, con letra de este señor Miguel Merino y música de Rafael Millán, que se estrena en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. O sea, que se hace de un día para otro, menos sus ensayos y sus cosas, pero pensar que es una música escrita y que está en un cajón, y un autor de letra que les hace falta una obra para estrenar en el Teatro de la Zarzuela, porque La vida breve de Manuel de Falla no la quieren estrenar, por lo que sea, por el tema económico, por el tema que sea. Bueno, y una obra compuesta en esas condiciones puede tener éxito, el gran éxito, el gran éxito. Esa obra supone en Madrid un éxito tremendo, tan tremendo es el éxito que en toda España, pensad que estamos hablando de una España donde no hay fútbol, donde el tema son los toros de la época, estamos hablando de octubre, estamos hablando de zarzuela, de que la gente va mucho al teatro, de que la gente, la música es algo muy importante en la sociedad española, y en toda la prensa nacional sale, esto es noviembre de 1914, donde dice que en el Teatro de la Zarzuela una escena de la obra El Príncipe Bohemio estrenada con gran éxito. Y aquí tienen ustedes al maestro Millán, ¿ven la foto? Tiene 20 años, para 21, parece mayor, siempre pareció mayor, era pelirrojo, era
desde muy joven estaba muy calvo de frente. Y luego este señor es Manuel Merino, autor del libro, cuando hablan del libro hablan del libreto, ¿no? de la parte escrita de la obra, del Príncipe Bohemio. Tan importante es esta presentación de esta obra de un autor desconocido que la prensa nacional se hace eco y aparece esto. Mira, esto yo lo pongo así al principio cuando hablo del maestro Millán, pero esto yo lo descubrí mucho más tarde. Después de saber cosas de él y de haber leído cosas de él, descubro esto, que esto sí que tiene valor. Miércoles 4 de noviembre de 1914. La Correspondencia de Valencia, un periódico valenciano, lógicamente, noviembre del año 14, que va a dar noticia de una obra estrenada en Madrid por un músico desconocido, porque ya digo, aquí lo que se habla es la revelación de un músico. No lo voy a leer entero, voy a leer algún detalle. El periodista va al teatro y cuando el maestro Millán termina de dirigir, porque no solamente él compone la obra, sino que él dirige a la orquesta durante la obra. O sea, él va a ser el director. De hecho, con 20 o 21 años, hay un momento en que él se tiene que ir a hacer la mili. Estamos hablando de la guerra de África, ¿eh? Él cree que va a ir a la mili y a ver si vuelve. Él se va a hacer famoso en ese periodo de tiempo. Y de hecho, ese ser famoso le va a hacer que le hagan el enchufe que había y tal, que haga la mili en Madrid. Entonces, él estaba en el cuartel, se ponía en frase y iba a dirigir. De hecho, alguna vez lo castigaron y tenían que ir los del Teatro de la Zarzuela a convencer al coronel: déjenos usted que tiene que dirigir la orquesta del Teatro de la Zarzuela. Ese era Millán. Millán estaba en Madrid. Él, desde que tenía 20 años, estaba desesperado por triunfar, pensando que nunca lo iba a lograr, a pesar de que tenía 20 años. Con 20 años no te puedes desesperar tan pronto, ¿no? Mira, este es el periodista del periódico de Valencia que dice: la sala elegante y amplia del Teatro de la Zarzuela respira esta noche el ambiente a media frivolidad y mitad ensueño romántico de la opereta vienesa. Han sonado triunfales los últimos acordes del Príncipe Bohemio. No se ha extinguido aún la oración clamorosa con que el público acaba de consagrar la revelación de un gran músico. ¿Cuál? ¿Verdad que no dijera nadie que es aquel de cuerpo delgado y nervioso, de la ancha cabeza de despejada frente, eso que estaba quedando calvo, de la roja y enmarañada cabellera, ¿verdad? Pelirrojo, de los ojos vivos e inquietos que con aire de prematuro cansancio o de sabia indiferencia desdeñosa y frívola llevó la batuta tranquilo, sin atildamiento, como si nada le importase aquellas notas hijas de su inspiración y dueña. No tiene estudios de música, ha estudiado con su padre, el padre aquel que era músico militar, que es el que le da a él todas las lecciones que tiene que tener. Él nunca fue a un conservatorio y está dirigiendo con 21 años en el Teatro de la Zarzuela una obra que ha compuesto él. Yo cuando leí esto, vamos a ver, hay el 8, aquí está. En el año 1915, un año después, en un periódico de Córdoba, el Diario de Córdoba, dice: con un éxito completo se verificó anoche en este popular coliseo el estreno de la opereta en un acto y 4 cuadros, original de los señores Merino y Lara, música del maestro cordobés don Rafael Millán, titulada El Príncipe Bohemio. Esto es, un año después de estrenarse en Madrid, esa obra sale a provincia, llega a Córdoba y los cordobeses dicen que Millán es cordobés. Y tú dices, a ver si no hace cordobés. Bueno, por eso decía yo antes que cuando encontré lo del periódico valenciano, empiezan a entrevistarlo el maestro Millán, entre otros amigos, el autor del libro del Príncipe Bohemio, Manolo Merino, el que habéis visto antes, periodista y simpático. La interview, compañero inseparable. No sé si sabré, dice Millán, la primera interview tiene casi tantas dificultades como la primera hora. Bastará con que responda usted a mis preguntas, sinceramente, sin preocupaciones. De estos diálogos nada gusta al público tanto como la frescura de la verdad. Con esto cuenta usted, mi carácter es ese, dice Millán, un andaluz claro y rudo, sin afectaciones, pero mi vida es corta. 21 años. Acababa de cumplir 21 años un mes antes, 21 años. Más es la vida corta larga que por los años que se viven, por la manera de vivirla. Yo la viví bastante mal, hasta he visto de cerca la cara del hambre.
O sea, cuando se iba al extranjero no podía volver después. Veo que dice usted la verdad sin rodeo. Esta conversación interesará al público. ¿Qué pone aquí? 1914, de Algeciras. La afición a la música herencia. Mi padre, Dionisio Millán, un gran maestro músico mayor del Regimiento de la Reina. A él debo cuanto sé y cuanto soy. El Regimiento de la Reina era un regimiento que había en Algeciras, que estaba acantonado aquí. La calle que hay detrás del antiguo Mérida, donde estaba la panificadora, esa calle se llamó Calle de la Reina, pero no de la Reina por la Reina, sino por ese regimiento, ¿vale? Igual que la calle Panadería, que se llama, ¿cómo se llama? Soria. Castellano, se llamó Soria, pero no por la ciudad, sino por el regimiento de Soria, que también estaba acantonado aquí. O sea, los regimientos pues el regimiento de la Reina tenía su banda de música y el padre era músico mayor. Me llamo Rafael, claro, llamándose a Rafael. Pues no. El padre estuvo destinado en Córdoba y claro, alguna gente pensaría, si el padre estuvo en Córdoba y el niño vivió en Córdoba, pues sería de Córdoba. Dice, me llamo Rafael, pero como si no tuviera tal nombre. Hasta ahora fui para unos cuantos Millán, pero para casi todos Millancete. O el maestro del puño al revés, me dice el otro. Bueno, van de broma. Yo suelo llevar los puños sueltos cuando dirijo la orquesta. ¿Quién me da un cigarro? Pregunta en mitad de la entrevista. ¿No tiene tabaco? Y él lo dice, no tenía ni para tabaco. Bueno, están hablando con él. Usted ha hecho una obra, claro, una obra de recortes de música que él tenía compuesto. Podrá hacer otra más. O ya con eso se acaba. Y le pregunta, a los 5 años fue mi padre destinado a Córdoba, ¿lo veis? Allí, siendo un niño, empecé a tocar el violín y gané la primera peseta. Ese era mi sueldo diario como segundo violín en la orquesta de un teatro cuando era un niño. Desde entonces continué algún tiempo tocando en orquesta. De mí nunca se pudo decir ese que Quito toca. Igual que el violín, el concertino, el bombo, la cuestión era tocar algo y llevar unos cuantos a casa. Dicen que hubiera sido un gran violinista si se hubiera dedicado. Como director de orquesta de Córdoba, salí con varias compañías por provincia y he recorrido casi toda España. Con 21 años. A Madrid vine hace 5 años, con 16. ¿Y completó aquí sus estudios? No. Antes no estuve en ningún conservatorio. Vaya si llego. Es que es una foto. Mi padre es mi solo maestro. Con él estudié armonía y composición en Córdoba. Y antes de venir a Madrid me di una vueltecita por el extranjero para probar de todo. Ahí en cuando estuvo fuera y tal. Daba conciertos de violín. En Bruselas estuve 3 meses y medio. Allí me aficioné a la opereta, oí algo y vioné y en aquel ambiente acabé de formar el gusto. Bueno, bien. ¿Y usted qué va a ser de su futuro? Aquí cuenta cómo se compuso esa obra, El Príncipe Bohemio. Habla de su vida en el extranjero, a Madrid vino entonces. ¿Qué pitutus que? El concertino, como pudo ser el bombo, el violín, y la cosa era tocar. Empecé a conocer a alguna gente, salí de maestro en orquesta con varias compañías. ¿Cómo se hizo El Príncipe Bohemio? Pues mire usted, oyó Merino algunos números míos, le gustaron y me dijo, vamos a hacer algo los dos. Yo me doy cierta maña para fraguar libros, tú te la das para componer música. ¿Verdad, Manolo? Enjaretamos el plan, quiero algo moro y algo de fraga. Y con la música tú compones. Se vistió la obra y tal. Y dice, yo mismo dirigí la orquesta la noche del estreno, salí tranquilamente. Y ahora, y fijaros la frase, tengo música en casa para infectar Madrid. ¿Cómo? Lo tenía todo compuesto ya, con 21 años, fijaros. Este era el éxito, vamos a ver aquí, que, esto lo hemos cerrado, este era el éxito que empiezan a pedirle obras, para estrenar obras. Vamos a ver. Aquí tenéis una lista de todo lo que compuso y se estrenó en Madrid o Barcelona, porque nunca estrenó fuera. El 30 de octubre del año 14, El Príncipe Bohemio en Madrid, la que hemos visto, ¿no? Año 15.
enero, abril, mayo, julio, octubre. Todo estaba compuesto ya. Año 16, año 17, año 18, 19, 20, y veis que aquí aparece en el 20 la dogaresa, la más famosa. Y luego el pájaro azul en el año 21. Año 22, año 23, año 24, año 25 y se acabó. A partir de 1925, el maestro Millán desaparece de la escena. Se pone enfermo y ya no compone más. Fijaros, año 25 tiene 32 años. 32 años. Se estima, y lo voy a mirar aquí, que compuso más de 40, en eso estamos hablando de 7 años, no, de 11 años más o menos, estrena 40 zarzuelas. Y a partir de un momento dado, bueno, él hace su propia compañía, esas obras que se estrenan en Madrid o en Barcelona, luego las cambia de ciudad, luego la compañía, sin él lógicamente director, va recorriendo España. Pensad que él estrena tantas cosas a la vez que llega un momento que él dirige la orquesta cuando se estrenan las obras, luego ya la obra no la puede dirigir él, porque tiene un montón de obras a la vez en cartel. Fijaros, en el año 15, si tú estrenas en enero, y en abril, y en mayo, y en julio, y en octubre, con 6 días de diferencia, estrena 2, tú no puedes dirigir, es imposible. Esa música él la tenía ya. Vamos a seguir. Mirad, en el año avanzado el tiempo, en el año 21, el número 19, él pensaba que en el año 21 tiene pues 28 años, 27, 28 años. Dice, el debut, Jardines del Buen Retiro, el debut de la gran compañía lírica que dirige el maestro Millán tendrá lugar probablemente el próximo viernes, verbena del Carmen, probablemente con la obra maestra del inmortal tal, Las golondrinas, creación insuperable del colosal barítono Sajibara. O sea, ya tiene una compañía llevada por él se va a casar con una señora, también del mismo ambiente musical, y empieza a ser muy famoso. En Algeciras se escucharon sus obras, claro, aquí venían en los años 20, venían compañías que actuaban en Algeciras, en el teatro en la calle Ancha. ¿Aquí sabía alguien que este señor era de aquí? ¿Él lo decía? Sí. Los abuelos no vivirían, porque si no los abuelos presumen de nietos, ¿no? Lógicamente. La madre, ¿dónde vivía? Pues como se fue con el marido, de la familia, de su padre y de su madre no sabemos mucho más. No vivirían aquí, pero la madre se ve que no tendría hermanos o hermanas, porque si no dirían, este es mi sobrino. No se sabe. El caso es que este hombre en Algeciras va a triunfar, como en toda España, pero nadie sabe qué es Algeciras. Mirad, en el año 1900, vamos a ver, en el año 27, que él ya ha desaparecido de la escena, cuando se habla de él, vamos a verlo aquí. Estas son las páginas estamos hablando de diciembre del año 1927, hace 96 años. En Barcelona se va a estrenar próximamente una nueva obra del maestro Millán, gravemente enfermo desde hace una temporada, por lo cual ha tenido que acabar la partitura el maestro Espinosa. O sea, en el año 27 lleva ya 2 años enfermo, ya no puede componer, ya no puede hacer la vida. Ahora veremos qué le pasó, porque yo no sabía qué le pasó, yo sabía esto, que de pronto desaparece de la escena. Pasa el tiempo y en el año 1952, fijaros, han pasado pues, prácticamente 30 años.
Barcelona, se estrena una obra, abril del año 52. Estreno de la opereta en 2 actos, El tesoro de la Gioconda, del maestro Millán. Una terrible dolencia dejó interrumpida hace ya más de un cuarto de siglo la labor con que el maestro Rafael Millán daba esplendor ilustre al teatro lírico español. El pájaro azul, La Dogaresa, El dictador y Glorias del pueblo son, al lado de otras muchas obras del maestro Millán, que se mantienen vivas y lozanas. Hombre, habéis visto que Montserrat Caballé o el maestro Ataúlfo Argenta han dirigido sus obras después de morir él. De hecho, fijaros, año 2015, Teatro de la Zarzuela de Madrid. A ver si se abre esto. Ahora lo vemos. En el Teatro de la Zarzuela de Madrid se estaba reponiendo La Dogaresa, en 2015. O sea, es una obra que muchos músicos la llevan en su ¿cómo se llama? Dice, por fortuna, jugar por la opereta estrenada anoche en el Victoria Lozano se conserva también la inspiración del ilustre músico que, si físicamente no se ha recobrado del todo, intelectualmente parece todavía hallarse en posesión de los medios necesarios para reverdecer los triunfos de antaño. Te va hablando de la Gioconda. El libro, cuando se habla del libro, ya digo que es los compositores de la letra. Uno ve, la acción se desarrolla en la Costa Azul y en la India. Fijaros que no son zarzuelas madrileñas típicas, son obras, la interpretación. El maestro Millán, que siguió entre bastidores, fue sacado a las tablas en su cochecito de inválido al final de los actos. La concurrencia que llenaba el teatro lo ovacionó clamorosamente puesta en pie. Nosotros, sin embargo, creemos que hubiera sido más humano evitar el espectáculo deprimente, acongojador del hombre que lucha aún con el mal y que forzosamente había de sentir una emoción de imprevisibles consecuencias. A él le dicen que no vaya al estreno, que está mal, pero él dice que él se quiere morir allí. Y yo quiero levantarme, que me aplaudan y morirme, porque él llevaba 20 y tantos años sin estrenar nada, y 20 y tantos años en su casa. Él estaba inválido, no podía tocar el piano, con lo cual la música la tenía que pensar, y tenía un señor con él que era el que convertía esa música en partituras. El maestro Millán va a morir. Es muy curioso, cuando el maestro Millán muere, ahora veréis, es cuando todo el mundo sabe que su segundo apellido es Picazo. Si ustedes leen, desde que cuando él tuvo éxito, siempre fue el maestro Millán o el maestro Rafael Millán, punto. De pronto, las noticias de su muerte, vamos a ir saltando, si no, mirad una caricatura que le hicieron en el año 45 en el ABC. Además es muy curioso, porque él hace 20 años que ya no compone. Ha habido una guerra, el mundo ha cambiado, pero siguen hablando de él, Mirad, esto es un homenaje que se le hizo en los años 40, y aquí se le ve con el pelo así. Esta es la caricatura que se le hace al maestro Millán. Bueno, pues ya digo, el maestro Millán muere. Este es el ABC de Madrid de cuando muere el maestro Millán. Él es tan famoso en Madrid como en Barcelona. En los teatros de Madrid y Barcelona ha estrenado, y todos los críticos musicales los tienen. Mirad, esto es ABC de Madrid. Ha muerto el maestro Millán. Estamos hablando de marzo de 1957. Él tiene 63 años para 64. De los 64, la mitad de los 32 en adelante ha estado inválido. ¿Vale? O sea, es un hombre no mayor, pero tampoco es joven, porque con 64 en el año 57, además alguien que lleva 32 años enfermo. Pero además alguien que ha dejado de ser famoso, me explico. Eso decían que Rafael el Gallo decía que cuando se murió su hermano, que los toreros se tenían que morir en las plazas jóvenes para ser famosos toda la vida, porque si tú eres torero, te jubilas, te haces viejo y te mueres, ya nadie se va a acordar de ti cuando te mueras, porque tú en ese momento no eres famoso.
Dice, Manolete se murió con 30 años. Ya es Manolete para siempre. Por eso, el problema de él es que él se muere ya mayor y 32 años después de ser famoso. Mirad lo que dice la prensa. En los medios teatrales ha causado una impresión la noticia de la muerte del maestro Rafael Millán, el ilustre compositor gaditano, un día figura popularísima de nuestro género lírico, que aún hoy anima sus carteles con algunas de las obras. Seguimos. Nacido en... ¿Cómo sabía el ABC del año 57 que Rafael Millán había nacido aquí? Porque no había Wikipedia. O sea, para que alguien supiera de tú has nacido, tú lo tienes que ir contando. Porque además se fue de aquí cuando era pequeño, con lo cual... Pero lo curioso no es eso, lo curioso es que poco tiempo antes de morir nadie sabía aquí que era de aquí. Nacido en Algeciras, violinista de rango, director de compañías líricas, etc. A los 63 años, todavía no había cumplido 64, descansa en paz. Ese es el ABC de Madrid. El ABC de Sevilla, al ser alguien teóricamente más cercano por aquello de que es andaluz, pero claro, andaluz de... Ha fallecido en Madrid el compositor Rafael Millán Picazo. Es la primera vez que aparece en la prensa el segundo apellido, que desde hace muchos años padecía parálisis progresiva. Nació en Algeciras en 1893. ¿Veis? En todas partes va a poner cuando muere que nació aquí. Yo no tengo la fecha, no la he encontrado. ¿Desde cuándo tiene la calle que tiene aquí? ¿Sabéis cuál es la calle? Donde está el tanatorio, en la Cuesta del Rayo. ¿Desde cuándo tiene esa calle? Desde que murió. ¿Quién sabía aquí que se había muerto? Hombre, leían la prensa. Sí, leyeron la prensa y algunos vieron que ponía Algeciras y dijeron, anda, se ha muerto uno de Algeciras. Pero es que además la gente lo conocía porque el maestro Millán había sido muy famoso a nivel de todo el país. Vámonos al otro lugar donde él era famoso, que era en Cataluña, en Barcelona. La Vanguardia, el periódico de Barcelona, decía: de Madrid nos ha llegado la triste noticia de haber fallecido en aquella capital el maestro Rafael Millán, figura que llenó brillantemente. El maestro Millán había nacido en Algeciras el 24 de septiembre, veis que ya hay hasta fecha de nacimiento. Hasta fecha de nacimiento. Esa fecha es incorrecta. ¿Eh? Es incorrecta la fecha. ¿Por qué? Porque nació el 8 de marzo. No, de septiembre, el 24 de septiembre del 93. De hecho, nació en la calle Munición, en la calle que ahora se llama Comandante Gómez Ortega, que además se tiene hasta el número de la calle donde nació. Nunca nadie ha puesto aquí nació. Bueno, que yo soy el tonto de las placas, me gustaría. Antonio y yo, que hicimos un libro sobre personajes algecireños, hablábamos de él y dijimos, este tipo de personajes, si consideramos que son importantes, hombre, de hecho él tiene el auditorio de los equitas de colores, se llama Millán Picazo, tiene una calle Millán Picazo. Mirad, hay un periódico, este periódico es de verdad, de papel. Este periódico era un periódico semanal, se llamaba Algeciras, y este ejemplar es un ejemplar del 20 de mayo de 1957 y pone: después de estar 30 años paralítico muere en Madrid el gran compositor algecireño Rafael Millán Picazo. Esta es la foto. Y detrás hay un periodista de Algeciras que se va a Madrid cuando muere, visita a la viuda y habla con el señor que fue su ayuda de cámara, el músico que estaba con él, la persona que lo atendió todo ese tiempo, y le dan una foto, para que la foto se ve muy mal, del maestro Millán sentado en una butaca. La foto es una foto, yo digo, es que el periódico tiene ya lo que tiene. Y entonces le pregunta, la entrevista es muy curiosa porque le preguntan a la mujer y le preguntan a este señor, dice, ¿y el maestro estuvo alguna vez en Algeciras de mayor? Y él dice, sí. Dice, mi padre era muy bohemio, era un personaje. Este hombre
desde los 20 años estaba desesperado siempre por triunfar. De lo que uno lee y escucha, este hombre tomó de todo, bebió de todo y tuvo una vida como si se le fuera a escapar la vida ya. Por lo visto, de esos excesos, lo dice la prensa de la época, es de lo que pudo caer enfermo. Entonces este hombre dice, como era tan bohemio, fue a Algeciras, pero nunca se dio a conocer. Porque él tendría que ir, sabía dónde había nacido, dónde estaba su familia. Yo digo que esta es una entrevista hecha a la familia y a las personas que estuvieron con él hasta el final. Todo esto de que fue una persona con excesos, bueno, ahí está. Ahora veréis, esto es la hoja del lunes. La hoja del lunes, ya digo que cuando muere, todo el mundo habla de él. Todo el mundo habla de él. A ver dónde está aquí en este periódico de la hoja del lunes. La muerte del maestro Millán. Vamos a ver. Esta. Al publicarse la noticia del fallecimiento del ilustre músico Rafael Millán, se preguntaban muchos estupefactos, pero ¿aún vivía el pobre maestro? Sí, aún vivía. Si era vida aquel martirio de sentirse una masa inerte bajo las zarpas del mal implacable. Esto fue cuando murió en marzo del 57. Se hablaba de él, se le recordaba como alguien importante. Mira, este artículo del año 76, fijaros, La Vanguardia Española, 1 de agosto del año 76. Han pasado casi 20 años de que murió. Y yo me encuentro este artículo de casualidad. Y este artículo, 20 años después de morir, es cuando te aclara la vida de Millán. Es un señor que habla de otra persona que ha muerto y se acuerda de cuando un grupo de amigos de aquel gran músico gaditano, Rafael Millán Picazo, que llevara al tono de la zarzuela española con obras del fuste de la Borreresa, El pájaro azul, nos disponíamos a conmemorar el aniversario de su nacimiento, moría en Viladrau Marcos Redondo, el barítono que fue el mejor intérprete de nuestro amigo Millán. Y ahora escribe una biografía de Millán 20 años después de morir. Rafael Millán, muchacho despierto, flaco, enfermizo y prodigiosamente soñador, nació en Algeciras, pero a poco de entrar en la pubertad y siguiendo las lecciones de su padre, músico militar, dedicó en Cádiz las mejores horas de su vida al violín, que llegó a dominar con pericia extraordinaria. Alguien dijo que de seguir su carrera de concertista hubiera alcanzado un lugar muy próximo a Sarasate. Pero las crueles realidades de la vida cotidiana cambiaron el curso de sus pasos y, llegando a Madrid en situación muy apurada, pudo entrar en la orquesta del Teatro de la Zarzuela como un profesor más del montón. La temporada había sido desastrosa y la empresa a cuyo frente figuraba como director artístico el conocido periodista Manolo Merino buscaba con ansia una tabla de salvación. Merino había simpatizado con Millán y en alguna ocasión este le había confesado que tenía algunas piezas escritas sin destino ni posibilidad de exhibición. Una tarde se reunieron en la modestísima casa de huéspedes Jacometrezo XIII y Manolo Merino, buen catador de partituras, y con cuanto se relacionara con el teatro, creyó hallar la salvación anhelada de la temporada teatral al escuchar algunos de los trozos que, casi abandonados en un cajón, tenía Millán como fracaso de su inspiración, fracaso con 20 años. Hombre de imaginación rápida y pluma fácil, Manuel Merino escribió el libreto del Príncipe Bohemio y, conjuntando los trozos aislados de la música, más añadir y orquestar las escenas, la zarzuela fue uno de los mayores éxitos que el teatro lírico ha alcanzado en lo que va de siglo. Salvada la temporada y descubierto el talento del desconocido violinista, se abrieron para este todas las puertas de la gloria escénica: La mujer indecisa, La rosa de Quiot, El chico de las Peñuelas y, sobre todo, La Doraresa y El pájaro azul confirmaron sus méritos, coronado en la apoteosis el dictador que Marcos Redondo estrenara en Apolo de Barcelona con impresionante triunfo. ¿Os suena Marcos Redondo? Otro cantante lírico español. Vino el estreno Millán,
el dictador. El dictador, vamos a ver si lo tenemos por aquí. El dictador, zarzuela en 3 actos. La acción se sitúa en la Rusia de los años que preceden a la Revolución. O sea, fijaros las zarzuelas tan extrañas, ¿no? O sea, en la época de los zares. Bueno, pues veis, Emilio Sagibarba, Luisa Vela, son personajes, pero bueno, pues resulta que el maestro Millán, ahora veis, sin comentarios, qué fue lo que pasó. Vamos a ver si yo soy capaz de ver lo que estaba viendo. El dictador de Hemeroteca. Vino al estreno Millán y quizás junto a su grandioso éxito quiso el destino que hallara el mayor tropezón de su vida. Se enamoró locamente, como nos enamoramos los gaditanos, de una tiple conocidísima. En cuestión de amor, muchos se arrepienten después, pero antes ninguno. Y aunque se le hicieron a Millán muchas advertencias relacionadas con su fogoso amorío, nadie pudo impedir que su naturaleza débil, sus excesos insensatos y tal vez la misma facilidad con que ganaba y derrochaba el dinero, terminaron con arrollar su naturaleza, sumiéndole en una parálisis progresiva. ¿De qué estamos hablando? De una enfermedad venérea de contagios. Dice Quevedo que polvo será mi ceniza, pero polvo enamorado. Millán, hasta el último momento de su vida, consciente de que se extinguía una juventud que todavía había podido aportar mucha categoría al arte nacional, se abandonó a su pasión. Y dice aquí, una vez más, el amor jugó una mala pasada larga. Sin embargo, Millán, en sus últimos tiempos, dictó unas emocionantes notas para un himno a los huérfanos de un asilo de Cádiz. También se dice que cuando hizo la mili, compuso el himno de intendencia. Yo lo he hablado con músicos militares y no hay manera. Parece ser que el ejército se aprovechó de él porque era una persona muy importante. Un gran señor es el que sabe convertir una limosna en un regalo, y Rafael Millán Picaza, que hay una letra mal, fue siempre un gran señor torpemente enamorado. Me contaban algunos doctores que ha habido en nuestras clases que cuando los medicamentos que podían mejorar la situación de estas personas se extendieron, es cuando Millán estrena esa obra que hizo ya de mayor. Parece ser que todo el resto del tiempo, toda esta parálisis progresiva que tuvo fue a partir de tener relaciones con personas, y ya digo, esto 20 años después es cuando se cuenta. Veis que se cuenta pero no se cuenta, pero es evidente que este hombre, además, este escritor Pablo Vila San Juan, que si ustedes lo buscan es un personaje relacionado con la música, es el que nos cuenta esa historia que estaba ahí como en el aire, de que estaba malo Millán. Es más, Millán estaba casado y su mujer lo cuidó siempre hasta que murió. En el periódico este se habla de la mujer. Incluso se habla de que se había planteado en los años 50 hacerle una estatua en Barcelona, cerca de los teatros donde él, si ustedes miran la biografía, él estrenó en todos los principales teatros de Madrid y de Barcelona. Ya digo, podríamos estar hablando del maestro Millán pues todo el tiempo que quisiéramos, porque tiene en la prensa de la época, entre el año 14 y el año 26, todo lo que queramos saber sobre él lo podemos saber. Todos los estrenos, entrevistas, fotos, todas las fotos son, primero, muy joven, pero no parece. Mira, esta es la foto que yo decía antes, que se ve mal, la que está en el periódico, ¿lo veis? Está como sentado en un butacón con una bata. Esta es una foto ya de mayor. ¿Veis? Son fotos de un hombre de 20 y pocos años. Y sin embargo, fijaros esta foto. No tiene más de 30 ninguna. Este es el maestro Millán. Digo, no hay mucho más de él.
En Algeciras, ¿qué tiene en Algeciras él? Pues tiene el auditorio, el famoso auditorio Millán Picazo. Lo conocéis, ¿no? Alguna vez habéis estado dentro. Auditorio Millán Picazo. Ya digo que el segundo apellido nunca lo utilizó él nunca utilizó ese segundo apellido. A ver si tengo aquí algo más. Vamos a ver. Aquí, bueno, la calle. Esta foto que me gusta, ¿acordáis el día que se me... El día que se me... Esta es la calle Millán Picazo. Además es curioso porque tiene una plaza también. Los algecireños somos así. Tiene la calle Millán Picazo y en la misma calle hay una plaza que se llama Millán Picazo. Se nos fue un poco la mano. Aquí viene lo de calle Millán Picazo. Y luego, una cuestión curiosa. Os dije al principio que cuando nadie lo conocía, nadie sabía que estaba vivo, pero estaba enfermo. Don José Román habló de él en el año, hemos dicho, 53. Él murió en el 57. ¿Qué dijo de una persona enferma? Su nombre habla de él presentándolo a una persona que está viva, pero que está enferma y vive en Madrid. Entre sus obras figuran, algunas de estas obras las hemos visto todos en las tablas y en los carteles, lo mismo en las provincias que en Madrid. Nos consta a todos de su mérito tan reconocido, tal. La obra de este paisano nuestro no la arrebató el viento, como las otras, sino que existen imperecederas en los archivos. Es un paisano que nos honra, pero sin los datos que me facilitó un amigo, aplaudimos la Dogresa cualquier noche sin enterarnos que el maestro que escribió estas páginas había nacido al mundo en esta calle pintoresca de Argentina. O sea, José Román se entera porque alguien se lo cuenta y el maestro Millán es de aquí. Su vida habla de esto. Y mirad el último párrafo y vamos a terminar aquí. Dice: gozó de la popularidad, de los aplausos frente al público, dirigiendo la gran orquesta donde se acompasaron sus producciones geniales. Se levantó 100 veces a saludar desde su alto sitial frente al atril, batuta en mano. Fue objeto de interviews y artículos de prensa que le exaltaban en ditirámbicos elogios. Gozó del halago de cómicos y danzantes. Supo lo que era la gloria terrenal y ahora vive en la caricia seguramente amarga de sus recuerdos amontonados. Esto lo escribe José Román 4 años antes de que muriera. No dice nada, pero sí dice. O sea, ¿de qué estaban hablando? Pues de esa situación. Bueno, pues, muchos de los que habían estado conmigo conocíais la historia del maestro Millán. Yo la he contado más o menos como yo la fui conociendo, porque yo sabía Millán Picazo. Y poquito a poco me fui enterando de la obra. Y sobre todo, si queréis, y os metéis en YouTube, podéis ver, por ejemplo, esta es la Dogresa, la obra entera. O por ejemplo, para terminar, en el pájaro azul. El pájaro azul. Se va a poner en breve, que se está ensayando. El pájaro azul la estáis ensayando, ¿no? A mí se hizo la Dogresa hace unos años en Florida. Además, fijaros que la Dogresa se estrenó en el año 21 y en su ciudad, en Algeciras, se estrenó 90 y tantos años después. Y ahora el pájaro azul, que es una obra. Yo creo que será para mayo. Para mayo por ahí está pendiente, que seguramente se va a estrenar, como dice Conchi. Vamos a ver. Hay una parte de esta obra, vamos a ver, el pájaro azul. Ya digo, es que es en portugués. El pájaro azul. Vamos a ver una que se llama 2 leguas a la redonda. Que esta es una marcha que se utiliza en esta obra. Ya digo que hay discos de Montserrat Caballé. Vamos a buscar aquí el pájaro azul, 2 leguas a la redonda, para que veáis la letra. No siempre es exacta la letra. Abundante pesca. La podéis cantar, ¿eh? Yo no sé cómo palabra hoy. Vamos, ni hoy ni nunca, pero hoy. Vamos a buscar. Joder. Al fin llegó el día, a la luz de la luna,
Este personaje de Lucinda que hay aquí es el que interpretó Montserrat Caballé en su momento. Vamos. Elige tu seguro de salud con Mafre, la telemedicina más avanzada. Estés donde estés. Dentro de 2 semanas hablamos de otro tema. Cuando veáis eso, como tú dices, en el teatro, ya os sonará. Ya esto lo he escuchado yo antes. La obra tiene más de 100 años. Y bueno, la mayoría, vamos a bajar esto. Yo no tengo goma para sacar también. Entonces yo digo, pues si hablamos de otro tema. Me imagino que algunos conoceríais bastante bien al maestro Millán, otros menos, había escuchado sus obras, y a mí me pasa que cuando yo aprendía estas cosas, igual que ustedes, cada uno aprende en un momento, yo cuando paso por la calle o veo el auditorio, lo veo de otra manera. Nos falta, Antonio, que le hicimos, que alguien ponga una plaquita, en este lugar nació el maestro Millán Picazo. Si alguna vez lo decimos en algún lado, ustedes nos ayudan. Y si nadie dice lo contrario, dentro de 2 semanas ya se avisará por los WhatsApp y demás.